presentamos puroperiodismo.com con lo mejor del periodismo. Hoy conversamos con el periodista Rodolfo González, productor y editor del programa 7 Días de Canal 7, uno de los programas informativos de referencia en Costa Rica y Centroamérica. Con una trayectoria ya de 25 años en el ámbito profesional en Costa Rica y en el exterior, no solo periodista, sino también abogado y profesor universitario, Rodolfo González ha forjado una carrera periodística brillante. De esa carrera periodística, Rodolfo, ¿cuáles son 3 lecciones principales que usted reconoce, destaca a estas alturas? Bueno, Edgar, primero muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted en Puro Periodismo. Yo soy asiduo seguidor de esa página, así como muchos colegas, y me alegra que usted, que fuera un referente, sobre todo en nuestra época de estudiantes. Yo fui, si no me falla la memoria, alumno en su primer grupo de la Universidad de Costa Rica cuando usted llegaba de Missouri, de la Universidad de Missouri. Entonces recuerdo muy bien y me agrada cómo sigue activo ahora en un medio digital que es precisamente el futuro, el periodismo y el futuro en todo prácticamente. Una de las primeras cosas, me pide 3, yo le voy a mencionar 3, podría mencionar varias, pero me interesa mencionar estas. Una, usted me la inculcó en las aulas universitarias de la UCF, la rigurosidad. Yo sé que el ser humano tiende a equivocarse, es parte de su naturaleza, pero el periodista pocas veces se le perdona eso, que se equivoque, porque nuestra labor es la rigurosidad, es parte de nuestras características de nuestro trabajo, la rigurosidad. Nosotros tenemos que hacer una labor de chequeo y rechequeo. Recuerdo una vez que usted en una clase precisamente nos comentó cómo en el periódico de la Universidad de Missouri, los encargados de los proyectos, cuando el periodista llegaba, el estudiante presentaba el proyecto, la nota, muchas veces hacían el rechequeo, llamaban y le preguntaban para ver si la fuente había planteado realmente lo que sabe ser. Ese es un elemento que no se puede perder ni en Missouri, ni en San José, ni en Panamá, ni en Managua, ni en Irak, ni en Afganistán. Otro elemento es, también lo recuerdo de una lección suya, cuando uno plantea una entrevista, no se puede hacer temperamental, o lo planteo de esta forma: uno plantea la entrevista en el papel, la prepara y le da, si no me falla la palabra que usted usó en ese momento, reposo, le da un descanso, la deja ahí un rato, se va, se toma un café y regresa y la revisa. En ese momento de una desconexión que se da de manera temporal, cuando uno llegue, chequea nuevamente la entrevista que uno tenía preparada para hacerla, puede encontrar algunas cosillas que puede mejorar, puede pulirla mejor. Y yo creo que yo rescato que, aunque el periodismo es pasión, también hay que hacerlo con cierto grado de reflexión o de calma en algunos momentos cuando es necesario. Y lo tercero, también lo recuerdo, no solo de usted, sino de muchos profesores, la pasión que tiene que tener. Alguien lo resumió en una oportunidad que el periodismo es un boleto para gente pobre que ve en primera fila los acontecimientos más importantes de la historia. Y yo creo que sí hay algo de cierto. Usted, en su cobertura, trabajando, fue testigo de primera línea de eventos que marcaron la historia del país, de Centroamérica o del mundo. Igual que como yo lo he hecho desde mi trinchera, también lo he hecho. Quiere decir que es una pasión que hay que llevar en la sangre, que no es un simple trabajo, como alguna vez lo dijo García Márquez, el oficio más hermoso, más bello, más lindo, lo que quieran llamar el periodismo. No se tiene que ver como un trabajo, el periodismo es una pasión. Y yo estoy seguro, como decía un amigo, colega, que si a nosotros nos cobraran por ser periodistas, más de uno pagaría. No recibiría salario, pagaría para ser periodista. Más de uno, estoy seguro que lo haría, porque la pasión que uno tiene en estos temas
se lleva en la sangre y difícilmente se puede obviar. Pasión, reflexión, parte del continuo en el ejercicio periodístico. En una era, Rodolfo, de vértigo en la cobertura informativa, ¿cuáles crees vos son 3 principales desafíos para el ejercicio del periodismo? Qué difícil esa pregunta y le voy a decir por qué es difícil. Yo cuando empecé a escribir, a hacer el trabajo periodístico, habíamos pasado hace unos 25 años, de la máquina de escribir a la computadora. Y era un cambio significativo. Más, yo conozco gente que nunca se acostumbró a usar una computadora. Eso es nada comparado con lo que está ocurriendo ahora. Ahora, la inmediatez que se vive ahora es infinitamente mayor a la que se vivía cuando empezamos a dar los primeros pasos. Y la que viene, no tengo ni la más leve idea de qué implicarán los cambios que se están avecinando para la práctica del periodismo. Ahora, cualquiera puede hacer periodismo. Vamos a ver, tal vez no es lo más adecuado plantearlo de esa forma. Es más fácil hacer periodismo desde el punto de vista técnico, pero eso nos implica una mayor responsabilidad. Cualquiera puede agarrar un celular y transmitir en Periscope o en Facebook Live o lo que quiera, de tal forma que eso podría ser visto en alguna medida como un recurso periodístico, una herramienta periodística, pero eso nos conlleva una mayor responsabilidad. La responsabilidad, por ejemplo, de algunas cosas tan básicas que no podemos perder: el fairness. El hecho de que todo el mundo tenga recurso para hacer algo no implica dejar lo básico. El fairness, la imparcialidad a la hora de plantear algo, la necesidad de la profundidad que hay que tener. Lo que yo quiero decir es que los principios, don Edgar, son los que usted aprendió cuando estudió, los que usted nos enseñó a nosotros y lo que nosotros le enseñamos a los alumnos actualmente. Esos no pueden variar. Lo que está variando es la forma como se hace el periodismo, y lo que hay que vigilar es que esa forma no desvirtúe, no afecte, no menosprecie o no acabe con los principios que tienen que ir directamente ligados a la práctica periodística. En ese entorno, Rodolfo, ¿cuáles son preocupaciones claves que vos tenés del ejercicio periodístico en estos días? Una preocupación, tal vez la más importante, es el consumidor de noticias ahora es un consumidor más informado que hace muchos años, que hace 2 décadas, por ejemplo. El consumidor, como se dice normalmente, ya no come cuento, ya es tiene más posibilidad de conocer algunos elementos, tiene ya también la facilidad de buscar información en otras fuentes, contrarrestar esa información con las fuentes, con lo que usted le está brindando, razón por la cual el lector, el televidente, el radioescucha, va a ser mucho más exigente y tenemos que tomarlo en cuenta nosotros como generadores de contenido de noticias. Y eso me lleva a la necesidad de que el periodista tiene que tener, indudablemente, y estoy convencido por ello, aunque sé que hay unos colegas que no lo piensan así, el periodista ya no basta con ser periodista. Creo que hay que ver una especialización, ojalá formal, ojalá que si el periodista tiene la oportunidad de estudiar derecho, economía, geología, meteorología, psicología, sociología, otra rama que llegue a complementar la práctica del periodismo es lo ideal. Y ojalá de manera formal. Si no se puede de manera formal, por ejemplo, si no podemos ir a la universidad, tener la oportunidad de informarnos acerca de un tema. Casualmente estaba leyendo este libro que lo recomiendo, es de un doctor que trabaja como periodista para un periódico de Colombia, El Espectador. Él es corresponsal en la zona de Asia, del Medio Oriente, y escribió un muy buen libro que lo recomiendo. Aprovecho para recomendarse a todas las personas que nos ven. El Estado Islámico detalla muy bien el tema. Creo que hay que especializarse. El periodista que no se especializa, creo que no se va a distinguir. Y alguien decía que el periodismo es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Yo estoy completamente en contra de eso. El periodista tiene que ser un mar de conocimiento, pero en algunos puntos tiene que tener grandes abismos en donde maneje, se especialice.
En otras ramas del saber, el abogado sabe más de materia penal que de familia, otros se especializan en tributario en lugar de constitucional. En la medicina ocurre lo mismo, algunos son endocrinólogos, otros son pediatras. El periodista tiene que especializarse seriamente, y yo creo que eso es lo que sigue ahora. No basta con saber manejar las nuevas tecnologías, hay que saber a profundidad, hay que dominar de manera suficiente alguna otra rama del conocimiento para complementar la práctica periodística. Sin temor al momento digital, al apasionante momento digital que vive las comunicaciones hoy, pero con especialización. Impulsa Rodolfo González, editor de uno de los programas más vistos en la información televisiva de Costa Rica y Centroamérica, 7 días. Si tuvieras un consejo para un principiante en periodismo en estos momentos, Rodolfo, para esos muchachos que vienen saliendo de las universidades, que vienen a dar sus primeros pasos en estas salas de redacción y en las calles, ¿cuál sería, Rodolfo? Yo le voy a dar el consejo al estudiante de periodismo, sobre todo, ahora que usted menciona al estudiante. Uno empieza a buscar trabajo desde que llega a la universidad. ¿Por qué? Un buen estudiante normalmente es visto por algún profesor, lo destaca y le da la oportunidad de trabajar en alguna... Quiero decir, el profesor es el primer reclutador de un buen estudiante, y de ahí es la oportunidad que se le abre para ir surgiendo en este ámbito. Resumo así: un buen profesor, un buen estudiante es normalmente un buen profesional. Un buen profesional normalmente va a tener un muy buen trabajo. Si queremos destacar, se lo digo a los que estudian, especialmente a mis alumnos, si queremos destacar en algo, tenemos que empezar a trabajar duro desde las aulas. No empezar a trabajar duro cuando le dan el trabajo, es desde las aulas, porque desde las aulas hay profesionales, profesores que están viendo y diciendo: fulanito puede tener una gran oportunidad, fulanito se esfuerza en este tema, tiene un futuro promisorio, y uno mismo puede ir recomendándolos a otros lugares, de tal forma que el trabajo en el periodismo se empieza a forjar desde las aulas, y con ello también la pasión en el periodismo. Como periodista ya de 25 años de trayectoria, Rodolfo, hay momentos, hay coberturas que un profesional como vos sienten casi como un trofeo a lo largo del camino. ¿Guardás alguna en particular? Sí, recuerdo varias. Me impactó mucho la operación del rescate de los mineros en Chile, cuando fuimos a darle cobertura hace ya 6 años en el desierto de Atacama. Es lo que usted, me imagino, también lo ha vivido fuera. Uno siente cuando se está participando en una competencia de grandes ligas, porque llegan los medios más importantes del mundo a cubrir un evento, y uno comprende las dimensiones de ese evento, aprende de otros colegas que tienen más experiencia en este tema, uno aprende de ese correr en ese momento, y es parte de la historia. Eso es lo que yo le decía, el ser sin recursos, ser un espectador en primera fila de los eventos más importantes del mundo. Recuerdo ese. ¿Y por qué lo recuerda tan en particular, Rodolfo? Por la trascendencia que tuvo la operación. Nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido algo como eso. Que 33 personas quedaran tanto tiempo bajo la tierra. Inclusive la ciencia médica no sabía con exactitud cuáles iban a tener las consecuencias en el físico de los mineros. No sabía qué enfermedades podían tener, porque nunca antes una persona había estado, menos 33, sometidas a las condiciones en que habían estado. Hasta para la ciencia no sabían exactamente qué consecuencias podían tener cuando salieran. En la operación de rescate, una operación de rescate que tenía que ser ininterrumpida, bajo ciertos importantísimos criterios de seguridad, para poder sacar a 33 personas, meterlo en una cápsula, es ir subiendo a todos los demás. Una operación que iba a durar muchas horas, muchas cosas iban a poder salir mal, y era un evento de cobertura mundial. Todo el planeta, y cuando digo todo el planeta se detuvo a ver eso en algún momento. Recuerdo gente que me comentaba que salía de un lugar, tomaba el avión y empezaban a seguir el rescate. Cuando llegaban a su destino, 4 o 7 horas después, seguir el rescate, se acostaban, seguir el rescate. Y además, don Andrés, una noticia
como la que por eso nos gustaría cubrir siempre. Una noticia donde hay algo que puede salir mal, pero al final la noticia es positiva. Salió algo mal, sí, salió la mina, pero los 33 salieron con vida. Eso es tal vez de las historias que más me gustan, aunque aquí en Costa Rica, y es parte de la pasión, la esencia es disfrutar nuestro trabajo, porque en nuestro trabajo tenemos los momentos de alegría como ese, otros momentos de tristeza que nos hacen reflexionar acerca de la vulnerabilidad del ser humano, la trascendencia de algunas decisiones que se toman a nivel país, como el TLC cuando se tomó en su momento, los eventos del Combo ICE que los recuerdo muy bien y que marcan, quiero decir, cuando usted tenga que contar la historia de sus nietos, don Edgar, posiblemente van a llegar los amigos de sus nietos a escuchar sus historias, como espero que los amigos de mis nietos o nietas lleguen a escuchar las mías, porque las historias de un periodista son buenas, no solo por el contenido, sino porque el periodista las sabe contar bien, y eso es genial. El rescate de los mineros en Atacama, Chile, un evento de implicaciones globales, como acaba de resumirlo Rodolfo González, forma parte de las coberturas extraordinarias en que este joven y a la vez veterano comunicador costarricense ha participado, vivido, sufrido y apasionadamente sentido. Y ahí va mi pregunta: ¿cómo nace y se desarrolla esa vocación profesional suya en el periodismo? Bueno, yo no sé si esa historia alguna vez se la he contado, creo que no, porque creo que me la hace y creo que no. Yo una vez estaba en la sala de mi casa una noche y yo me crié con mis padres y mis abuelos maternos. Vivíamos todos en una gran casa, como ya no existen ahora. Las casas se han variado mucho, la cultura y la forma de vida de los chicos ha variado. Entonces en esa casa vivían mis abuelos y mis padres y ellos eran de una cultura de radio. Ya mis abuelos eran bastante mayores y mis papás también tenían su edad. Entonces se veía, no tanto como ahora, se veía mucho de la radio. Yo estaba viendo televisión, ya pertenecía yo a una generación distinta. Y en ese momento llegó mi abuelo escuchando un avance de noticias en el radio, era una noche. Y el avance, aquí usted no sabe de qué se trataba. ¿Tiene idea de qué era el avance, don Andrés? ¿De qué era? ¿Algún acontecimiento antes de que usted empezara la carrera, mucho antes? Yo tenía 7, 8 años. Estaba prácticamente en la escuela. La Penca, ¿me suena? La Penca. El atentado de La Penca, en el que usted estuvo cubriendo como periodista. Yo y mi abuelo me empezó a explicar, porque yo era un niño. O sea, yo sabía que existía Nicaragua y que había algo en Nicaragua, pero yo no tenía pues, mucho conocimiento en ese entonces. Pero él me dijo más o menos esto. Hubo un atentado donde un montón de periodistas en otro, muy largo de aquí, a su manera me lo explicó mi abuelo para que yo lo entendiera. Mis abuelos y mis padres siempre fueron grandes consumidores de noticias, entonces estaban muy bien informados. Mi abuelo me explicó qué consistía la penca, qué es lo que había pasado en ese momento, me habló un poco de Edén Pastora, y yo lo que llegué al otro día, tras la conversación con mi abuelo a la escuela, lo recuerdo como si fuera hoy en la mañana, llegué el otro día y le dije a mis amigos, a mis mejores amigos de la escuela, yo quiero ser periodista. ¿Por qué? Porque entonces yo les conté lo mismo que me había contado mi abuelo, de que la penca, de que Nicaragua, de que los periodistas, de que la gente, de que aquí, que allá. Ese caso y esa cobertura y la forma en cómo me lo contó mi abuelo fue lo que dijo, yo quiero ser periodista, me gusta, se ve bonito, es saber de cosas, es trabajar en algo que le mete emoción, es comprender, es contar. Caramba, me gusta esa profesión. Entonces yo recuerdo que algunos querían ser bomberos, algunos querían ser, yo siempre quise ser periodista. Hasta la fecha creo que no me equivoqué, por lo menos es lo que me gusta, porque sería horrible, don Edgar, trabajar en algo que no me guste. Pero estoy seguro que al igual que usted, a mí, estamos convencidos de que esto fue la mejor decisión que tomamos. Y eso. Entonces, si volviera a retomar el camino de sus 25 años, sería el camino del periodismo. Indudablemente. ¿Por qué? Por lo que me ha dado, porque lo he disfrutado, porque he aprendido, porque yo no me imagino cómo sería yo
sin esta práctica periodística, sin la felicidad de una exclusiva, que usted también la ha sentido en algún momento, es incomparable, don Edgar, cuando uno tiene una exclusiva y la aprovecha y la destaca y recibe la felicitación no solo de sus jefes, sino de sus colegas y hasta de la gente en la calle. La tristeza o la ira interna que uno siente con uno mismo cuando no es uno el que tiene la exclusiva, son cosas que a veces yo les explico a mis amigos que no son periodistas, o en su momento lo comentaba, y para ellos tal vez es un poco difícil de entender. Yo sé que usted me entiende lo que significa la felicidad, el éxtasis de una exclusiva, la ira de no tenerla, la congoja de estar en un lugar donde uno puede tener los 3 tiempos de comida, pero la satisfacción cuando uno sale sabiendo que hizo bien el trabajo. Usted se desarrolló en un área que es la prensa, la televisión tiene sus diferencias, cada cosa tiene su encanto. Yo por eso creo que la práctica periodística, sin menospreciar otras profesiones, porque estoy seguro que habrá gente que disfruta muchísimo, muchísimo sus profesiones, en mi caso, hasta el momento creo que es la mejor decisión desde el punto de vista laboral. ¿Algún mensaje final, Rodolfo? No, muchas gracias a usted por todo lo que nos enseñó en algún momento en las aulas universitarias, porque sigue haciendo periodismo y porque sigue haciendo periodismo de calidad. A veces se cuestiona mucho el periodismo, pero como decía alguien por ahí, a veces es mejor rescatar, o en lugar de criticar lo malo, lo más saludable es alabar lo bueno. Y creo que también a los periodistas nos falta mucho eso, ¿no? A veces pasamos mucho tiempo criticando a otros colegas cuando lo que debemos de hacer es aplaudirle a los colegas que están haciendo el trabajo, que ha marcado generaciones y que continúan de una forma señalando el derrotero para los que siguen. Desde San José, Costa Rica, les presentamos puroperiodismo.com. Conversábamos con el periodista Rodolfo González, productor, editor del programa 7 días de Canal 7. Les habló Edgar Fonseca.